Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. El significado que se intentaba comunicar fue de que el hombre tenía dominio sobre sus propios pensamientos y así sobre todo lo que éstos hacían manifiesto. Y en ese sentido el hombre nunca podría ser de ninguna manera la víctima de lo que pudiera experimentar en consecuencia. Se trata de un gran malentendido, e imagino que habrá muchos más. En la ilusión existen muchos malos entendidos. No te quiero alentar a enfocarte en descubrirlos, sino mejor a descubrir cómo puedes elevarte sobre la experiencia de la limitación, de la negación de tu divinidad. Es un hermoso desafío hacerte consciente de quién tú eres y llevar esa conciencia a tus experiencias dentro del cuerpo físico. Esta conciencia puede realzar la experiencia del cuerpo físico de una forma que está completamente más allá de tu comprensión actual. Si seguimos buscando, ¿los obstáculos simplemente se apartarán a sí mismos para dejar paso a esta mayor conciencia? La base para que esto suceda está conformada por tu deseo. Es este deseo, que llamaría decisión, el elemento clave en eso que denominas buscar. Será esta decisión la que te proveerá del ánimo constante a continuar abriendo tu pensamiento a posibilidades cada vez más grandes. Lo que estás haciendo siempre que simplemente aceptas la idea de que hay algo más que puede ser experimentado, es crear un pequeño vacío, un pequeño nicho en ese sistema de pensamiento, lo cual permite que sea experimentada una nueva información. Lo que tú eres es omnipresente. Aquello que crees que eres está fragmentado o aislado. Cada idea nueva que abre tu mente sana el sentido de aislamiento, expandiendo tu disposición a ver más claramente lo que ya está presente. Te sugiero que cuando uses el término buscar, es bueno recordarte que ya lo tienes y que lo que intentas hacer es quitar cualquier velo que actualmente esté cubierto de lo que buscas. Parte de nuestro proceso de recordar es el proceso de canalizar, como Tom está haciendo, o bien este es solo un aspecto más entre las muchas elecciones posibles. Te diría que esto es tan variable como cualquier otra elección que haga alguien que eligió despertar. Puede servir a un propósito que es más inmediatamente obvio y puede que no. No debe ser considerado en modo alguno como el único camino posible, y ni siquiera como uno especial. Por favor, entiende que una vez que te has comprometido a recordar quién tú eres, todos aquellos caminos por los que te permitas ser dirigido serán aquellos que te darán la más perfecta expresión de las respuestas a tu búsqueda. Lo que se llama canalización, si se contempla como un mensaje que viene de un ser mayor que tú o desconectado de ti, no es algo especialmente útil. En su mejor sentido, si la experiencia de canalizar es aceptada como el reconocimiento de la retirada de un obstáculo que creías que existía entre la versión limitada de ti mismo y la realidad ilimitada de tu ser, es algo de gran ayuda e ilustra que, ciertamente de entrada no había ningún obstáculo. Cualquier reconocimiento que hagas, sea a través de una experiencia directa o sea con una indirecta de eso que he llamado canalización, en tanto que suponga simplemente poder retirar otra sensación más de separación, de estar separado de tus hermanos o de tu padre, es muy valioso. En el proceso de escuchar mi propia voz interior, a veces siento dos voces que a veces están en conflicto en cuanto a lo que sugieren. ¿Qué tipo de proceso podría usar para ir más allá de esta confusión? ¿Qué voz te da paz? Sea cual sea la voz que lo haga en ese momento, escúchala. No te preocupes por ese sentimiento de necesitar estar en presencia de la verdad absoluta. Preocúpate más bien por el deseo de estar en paz, y será mejorando este hábito como las dos voces se harán una. Se ha puesto mucho énfasis y se le ha dado mucha importancia a discernir entre voces. Ya sea que reconozcas que el origen de una voz es tú mismo o bien una fuente fuera de ti, no hay diferencia.
Este deseo, esta determinación a reconocer qué voz dice la verdad, parece resonar en ti como algo de mucha importancia porque crees que al reconocer la verdad serás capaz de confirmar que estás en el proceso de despertar. Reconoce que el proceso de despertar es una fabricación del ego. Por favor, permíteme decirte esto de nuevo, pues es muy relevante. El proceso de despertar es un concepto del ego. Ya estás despierto, estás completamente pleno, entero, ¿no lo ves? Y por tanto te parece obvio que estás envuelto en un proceso de superación, lo cual es el juego de tu ego. No hay nada que superar. Solo hay el abandono de tu ilusión, el dejarla ir. Y este proceso de dejar ir se ve facilitado al estar en un estado de paz. ¿Cuántas veces te has reconocido estando en un estado de paz y a la vez has reconocido que había algo que tenías que hacer? ¿Has pensado alguna vez sobre ello? Si tu estado natural es uno de paz, entonces, ¿por qué cuando no estás en paz te parece tan racionalmente lógico que estás haciendo lo correcto para poder despertar? Solo si te pones a hacer todas esas cosas que te has convencido a ti mismo que es necesario hacer para poder despertar. Por favor, simplemente ten paz. Y cualquier voz que te hable en ese momento con palabras, sentimientos o pensamientos y que te coloque en un sentimiento de paz, es la que tienes que permitir que te acompañe. Pero lo que ella te esté diciendo concretamente no importa. El sentimiento con el que respondes a esas palabras es lo único que debes valorar. Lo que hagas, el hacer, no tendrá ninguna importancia para tu despertar. Solo importará el sentimiento que acompañe y que ese sentimiento sea de paz, ya que entonces estarás en armonía con el momento, con lo que se te pide justo en ese momento. Así, por favor, no te preocupes por lo que se te esté diciendo que hagas, sino solo con cómo te sientes acerca de ello. No te enfoques tanto sobre lo que haces, sino más bien en por qué lo haces. Me han dicho que los seres que están al otro lado del umbral no pueden comunicarse abiertamente con el plano terrestre y que se requiere de alguien que les ame mucho para que se pueda abrir la comunicación de este lado. Si recuerda que nos referíamos a que la base de la comunicación es una base de sentimientos de amor, ¿no entiendes cómo, en tanto que hoy llevas contigo esos sentimientos de amor hacia otro que ha abandonado la forma física, el enlace de comunicación ya está preparado? ¿Quieres decir verbalmente? No. Te voy a decir que esta es la razón por la que he intentado redirigirte a pensar acerca de qué es realmente la comunicación. La comunicación en el nivel del amor tiene lugar a través del mensaje y del sentimiento de amor, y en la medida que tienes esos sentimientos los compartes incluso ahora. Tu deseo de entablar una conversación a un nivel verbal es más bien una respuesta a una necesidad intelectual y a la curiosidad que actualmente tengas, y te animo a comprender que una curiosidad de este tipo no facilita el camino sobre el cual te has colocado a ti mismo. Lo que finalmente te permitirá comunicar en el nivel más verdadero posible a lo largo del universo, donde quiera que dirijas tu atención con ese sentimiento amoroso, será el dejar que tu curiosidad intelectual se marche y el permitirte a ti mismo descansar en la confianza de tus sentimientos de amor. ¿Me conociste cuando caminabas sobre la tierra? Jamás ha habido un tiempo en que no te haya conocido. Nunca ha habido un momento en que tú no hayas conocido cualquier otra expresión de Dios. Sabes profundamente dentro de ti que el sentimiento de la existencia de relaciones íntimas tan limitadas, esas que parecen darse en número tan limitado en la experiencia humana, es simplemente una ilusión, un ejemplo de cómo no se es capaz de recordar. A medida que representas la más plena expresión de lo que Dios es, y que sabes que cualquier otra representa lo mismo. ¿Cómo sería posible para el conocimiento infinito no conocer el todo? Te estoy
pidiendo que vayas más allá de ese muro que construyes cuando consideras que tus experiencias son valiosas solamente si puedes tener atisbos de recuerdos de un tiempo anterior. Esta puede ser una limitación seria. Este muro es un enfoque que aprisiona tu atención en un marco muy estrecho de experiencia. Te estoy animando a permitir que esto pase, que se vaya, según te fortalezco para que asumas el conocimiento de toda la creación. Te sugiero que elimines los obstáculos en tu pensamiento que evitan que experimentes esta plenitud.